Veamos ahora entonces la entalpía estándar de formación. El estado estándar es la forma más estable de una sustancia a un bar, que sería aproximadamente una atmósfera de presión y una temperatura de 25 grados centígrados. También la concentración de tratarse de una solución es concentración molar. Ejemplo, la entalpía de oxidación del carbono a dióxido de carbono es un valor negativo. En este caso, la entalpía de formación estándar del dióxido de carbono a partir de sus elementos es un valor negativo igual a menos 393,5 kilojoules por mol de sustancia que se forma. La entalpía de formación o variación de entalpía de formación del agua a partir de sus elementos, menos 285,8 kilojoules por mol. Las entalpías de los elementos en su estado puro, ¿sí? Es decir, que no están combinados más que formando moléculas consigo mismos o sólidos extensos, como en el caso del carbono, tienen entalpía estándar de formación igual a 0. Quiere decir que la variación de entalpía estándar de formación del oxígeno es 0, pero la del ozono, que es un alótropo del oxígeno, no, tiene un valor diferente, distinto de 0. En el caso del carbono, el grafito es igual a 0, el diamante es distinto de 0. La entalpía estándar de formación de una sustancia, entonces, el cambio de entalpía que se da en la reacción de formación de un mol de un compuesto a partir de sus elementos en estado estándar. Se mide en kilojoules por mol. Ejercicio de aplicación: si a 50 gramos de magnesio reaccionan con ácido sulfúrico diluido en un recipiente a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, calcular el trabajo realizado por el gas de hidrógeno liberado, si se deja expandir libremente o si la reacción tiene lugar en un recipiente cerrado. Si tenemos los datos de reacción, que serían el magnesio frente al ácido sulfúrico en solución acuosa, me da sulfato de magnesio e hidrógeno en estado gaseoso. Son 50 gramos que reaccionan en estas condiciones. ¿Cuál sería el trabajo si cuando se producen los productos se genera hidrógeno? Quiere decir que hay un trabajo de expansión si el volumen del reactor puede variar. Se libera un mol de hidrógeno por cada mol de magnesio que reacciona. Quiere decir que 50 gramos son 2,06 moles de magnesio y también son 2,06 moles de hidrógeno. El trabajo realizado para un sistema es menos P delta B o en el caso de una sustancia gaseosa, número de moles de hidrógeno por RT. Reemplazando por sus valores y recordando que R en este caso debe estar en joules por mol Kelvin, nos queda que su valor numérico es 8,314. Al cambiar las unidades, cambia el valor numérico. De manera tal que el trabajo es igual a menos 5.104 joules, o lo que es lo mismo, menos 5,10 kilojoules. Es un trabajo de expansión, porque es un trabajo que realiza el sistema sobre el medio ambiente y por eso es negativo. En el caso de un reactor que no cambia su volumen, por eso dice que la reacción tiene lugar en un recipiente cerrado, el trabajo en un recipiente cerrado es 0, dado que delta B es igual a 0. No hay variación de volumen. Después dice otro ejercicio: calcular la cantidad de calor necesaria para transformar 250 gramos de hielo que se encuentran a menos 20 grados centígrados en vapor de agua. La gráfica, para que se ubiquen, de temperatura en función del el calor, ¿sí? Primero tenemos el hielo sólido, que está a menos 20 grados centígrados.
ese hielo a 0 grados centígrados funde, hay un equilibrio líquido sólido a temperatura constante y esta variación de la entalpía de fusión. Luego, cuando todo el hielo se ha transformado en líquido, que sería en este punto, el líquido se va calentando hasta 100 grados centígrados, que es la temperatura a la cual pasa a vapor. A temperatura constante, la energía que va absorbiendo es porque la forma vapor del agua tiene mucho más energía que el agua líquida. Y hasta este punto es el calor que debemos calcular. El calor de la primera etapa sería el calcular el calor para aumentar la temperatura hasta 0 grados centígrados de los 250 gramos de hielo. 250 por el calor específico del hielo o agua sólida, por la variación de temperatura que sería 0 menos 20, por eso le da 20 positivo, me da 2.500 calorías. Estoy usando el calor específico en calorías, no en joules. Los datos de calor específico, que se sacan de tabla, ¿no? Calcular el calor entregado para el cambio de fase de sólido a líquido es la segunda etapa, el calor 2, que es la masa de hielo que va a fundir a agua líquida, 250 gramos, y el delta H de fusión es 80 calorías por gramo. Es una propiedad extensiva, por lo cual debemos multiplicarlo por la masa. Esto me da 20.000 calorías. El calor 3 es el calor de calentar el agua líquida hasta los 100 grados, ¿sí? De 0 hasta 100 grados centígrados. Sigue siendo la misma masa, una caloría por gramo grado es el calor específico del agua líquida, el delta T son 100 grados centígrados, 100 menos 0, 25.000 calorías. Y la etapa de transformación del líquido en vapor, ya que es la última etapa partiendo del sólido hasta llegar a la misma masa pero en estado vapor, sería el calor de vaporización o de ebullición, sería la masa de hielo por el delta H de ebullición, 250 gramos del agua líquida por la variación de la entalpía de vaporización o ebullición, que sería 540 calorías por gramo. Eso da un total de 135.000 calorías. Sumados todos los calores, que es lo que pide, la cantidad de calor necesaria para transformar 250 gramos de hielo de menos 20 grados centígrados a vapor de agua, que tiene que ser a los 100 grados centígrados, el calor total es la suma de todos esos calores y me da 182.500 calorías. Otro ejercicio de aplicación, un calorímetro contiene 50 gramos de agua, se lo entregan 3.358 joules de calor, la temperatura del agua y el calorímetro originalmente es de 22,34 grados centígrados y aumentó a 36,74 grados centígrados. Calcule la capacidad calorífica del calorímetro en joules por grado centígrado. El calor específico del agua es 4,184 joules por grado centígrado. Entonces, veamos. Para la resolución tenemos que los 50 gramos de agua están a 22,34 grados centígrados y pasan a 36,74 grados centígrados. Quiere decir que la variación de temperatura final menos inicial es de 14,4 grados centígrados y el calor que absorbe el agua es la masa de agua por el calor específico del agua por la variación de temperatura, que me da 3.012 joules. La cantidad de calor entregado fue de 3.558 joules y el agua absorbió 3.012 joules. La diferencia entre los dos calores es la cantidad que absorbió el equipo, que es la bomba calorimétrica o calorímetro. Esto me da 346 joules.
para obtener la capacidad calorífica del calorímetro, el calor dividido la temperatura me va a dar la C mayúscula, que serían 24 joules por grado centígrado. Considere la síntesis de propano, un gas utilizado como combustible para campamentos, a partir de sus elementos, es decir, el carbono grafito más hidrógeno que me da propano gaseoso. Es difícil medir el cambio de entalpía de esta reacción, sin embargo, las entalpías de reacción estándar de combustión son fáciles de medir. Se dispone de los siguientes datos: las entalpías de combustión del propano, del grafito y del hidrógeno, que me dan respectivamente, en el caso del propano, porque es un hidrocarburo, dióxido de carbono y agua, cuando la combustión es completa. La combustión del carbono grafito me da dióxido de carbono y la del hidrógeno me da agua. Cada uno con un delta H de reacción medidos en kilojoules. Para calcular el valor del delta H de síntesis del propano a partir de sus elementos, utilizando el cálculo indirecto, podemos combinar estas ecuaciones y sus valores de delta H para llegar a la ecuación final, que sería 3 carbonos grafitos más 4 hidrógenos, que me dan propano, un mol de propano gaseoso. ¿Cómo procedemos? Primero, se necesitan 3 moles de carbono grafito en los reactivos. Quiere decir que la ecuación 2 la multiplicamos por 3. La entalpía o variación de entalpía de una reacción es una propiedad extensiva. Entonces, si lo multiplicamos por 3 a la ecuación, debemos multiplicar por 3 el valor del delta H. Luego, necesitamos el hidrógeno como reactivo y el propano como producto. Para que el propano figure como producto, tenemos que, acá es un error, ¿no? Propano. Invertimos la ecuación primera y entonces dióxido de carbono más agua, que me da propano más oxígeno. Al invertir la ecuación, sabemos por la ley de Lavoisier que si en este sentido la reacción es exotérmica, porque tiene un valor negativo, en el sentido opuesto será endotérmica. Y entonces cambia el valor de delta H a más 2220 kilojoules. El hidrógeno, que debe aparecer como reactivos, son 4 moles, por lo cual la ecuación 3 la multiplicamos por 4, 4 hidrógenos más 2 oxígenos, que me dan 4 aguas, y nuevamente, como la variación de entalpía es una propiedad extensiva, también la debemos multiplicar por 4, que serían 4 moles, por solo la estequiometría, ¿sí? Que me dan menos 1144 kilojoules. Al invertir y poder sumar estas 3 ecuaciones, ¿sí? Invertir esta y multiplicar por 3 y por 4 respectivamente estas dos, y sumarlas, se me simplifican los oxígenos, ¿sí? Porque 3 más 2 son 5 moles de oxígeno, y acá tengo los 5 moles de oxígeno, y 4 moles de agua con 4 moles de agua, 3 moles de dióxido de carbono con 3 moles de dióxido de carbono, de manera tal que sumando las ecuaciones y simplificando me queda la ecuación deseada. 3 carbonos grafitos más 4 hidrógenos me dan propano gaseoso. Combinando algebraicamente y sumando estos 3 valores de delta H, me da que el delta H de la reacción deseada es menos 106 kilojoules, lo que indica que es una reacción exotérmica, y se pudo calcular la variación de entalpía de la síntesis de propano, que no se contaba como dato, a partir del cálculo indirecto o ley de Hess.
La entalpía estándar de reacción es el cambio que se produce cuando los reactantes en sus estados estándar se convierten en productos en sus estados estándar respectivos. Es la cantidad de calor a presión constante que el sistema puede absorber o liberar. En forma genérica, tenemos que A moles de A más B moles de B, que me dan C moles de C más D moles de D. La entalpía estándar de reacción es la sumatoria de las entalpías estándar de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las entalpías estándar de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. En forma abreviada, la misma expresión, y si es negativo, libera calor, es exotérmica, si es positivo, absorbe calor, la reacción es endotérmica. Para hacer el balance energético se considera que las reacciones tienen lugar hasta el consumo total de reactivos, es decir, con un rendimiento del 100%. Las entalpías estándar, por ejemplo, de combustión es el cambio de entalpía por mol de sustancia que se quema en una reacción de combustión en condiciones estándar. Los productos de combustión en un compuesto orgánico son dióxido de carbono, gaseoso y agua. Cualquier nitrógeno que se encuentre en el compuesto orgánico se libera como nitrógeno gaseoso, a menos que se especifique otro producto. Y siempre es un proceso exotérmico. La otra entalpía de medir importante, como habíamos conversado en la unidad de disoluciones, es la entalpía de disolución, que es cuando las fuerzas intermoleculares de soluto y disolvente se rompen e interaccionan las fuerzas intermoleculares soluto y solvente formando la disolución, de manera tal que la variación de entalpía de la disolución es la sumatoria de las entalpías de cada etapa. Primero separar los, si esto fuera un compuesto iónico, los iones del soluto, si esto fuera agua, romper enlaces puente hidrógeno, y cuando se forma la solución, generar una interacción ion-dipolo para que de esta manera el sistema sea un sistema homogéneo como lo es una solución. Las entalpías de enlace es la energía necesaria para romper un enlace de un mol de sustancia en estado gaseoso y a presión constante. En el caso de moléculas diatómicas es igual que la energía de disociación, es el enlace en la molécula AB que me da A más B, la energía de disociación es la energía de enlace, por ejemplo, romper un mol de enlaces de moléculas de hidrógeno, un mol de moléculas de hidrógeno, separarlas en 2 moles de átomos de hidrógeno requiere una energía de 436 kilojoules. Siempre positivas, son procesos endotérmicos, romper enlaces. Es necesario aportar energía al sistema. Hay procesos que son espontáneos, como por ejemplo el agua que cae de una cascada, pero nunca el agua sube por la cascada. Quiere decir que caer es espontáneo, subir es no espontáneo. Es espontáneo el calor que fluye de un objeto a mayor temperatura a otro de menos temperatura. O el hierro que con el tiempo en ambientes húmedos se oxida, si no está protegido también es un proceso espontáneo. Son espontáneas las siguientes reacciones de combustión del metano, de cambio de fase de sólido a líquido, el agua, ¿sí? O de formación de la disolución de nitrato de amonio. Algunas son exotérmicas, otras son endotérmicas, los valores de entalpía, pero no sabemos si el proceso es espontáneo. ¿Por qué? Porque no es la entalpía la que determina la espontaneidad de una reacción, sino que para tener en cuenta si un proceso es espontáneo o no,
tenemos que tener en cuenta otra función termodinámica que es la entropía. Los procesos espontáneos son aquellos que ocurren naturalmente sin requerir de causas o estímulos externos. Los procesos no espontáneos son aquellos que para producirse requieren de un agente externo. Un cuerpo que cae, ¿sí?, es un proceso espontáneo por acción de la gravedad, por inclinación de la superficie, pero no es un proceso espontáneo que suba por donde cayó. Para predecir la espontaneidad de un proceso se necesitan conocer dos aspectos del sistema, la variación de entalpía y la variación de entropía. La entropía es una medida del desorden o caos molecular del sistema. Se calcula la variación de entropía del sistema, que es la entropía final menos el estado inicial de esta función termodinámica, y la entropía de una reacción química es la variación de la entropía, queda expresada en estado estándar, queda expresada como la sumatoria de las entropías estándar de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las entropías estándar de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos, de manera tal que la entropía es una función de estado. La segunda ley de la termodinámica dice que en cualquier proceso espontáneo, la entropía total del universo tiende a aumentar siempre, es decir, la entropía de un sistema va en aumento, del universo, y el desorden del universo va en aumento. Si lo queremos analizar desde un punto de vista del estado gaseoso, la entropía del estado sólido es menor que la entropía del estado líquido, y la del líquido a su vez es menor que la entropía del gas. ¿Por qué? Porque el desorden va aumentando y por ende la entropía también. La capacidad de movimiento de un sólido es muy poca comparada con la de un líquido y aumenta con la de un gas. La entropía del universo es la del sistema más el entorno y según la ley va en aumento. Y la entropía del universo en el estado de equilibrio es la del sistema más la del entorno y es igual a 0. Y acá sería para tener en cuenta cuándo la entropía puede aumentar o disminuir. La entropía de una muestra aumenta si aumenta la temperatura, porque aumenta la energía cinética de las moléculas o átomos que forman esa muestra y entonces aumenta el desorden. Si la entropía de un gas aumenta, conforme aumenta su volumen, ¿por qué? Porque aumenta el desorden de las partículas en ese nuevo volumen de gas. Hay más posiciones diferentes que pueda tener. La mezcla de dos sustancias o formación de una disolución de sólidos en líquidos causa un aumento de la entropía. El incremento del número de partículas también causa un aumento de la entropía, porque si agregamos, por ejemplo, partículas a este gas, aumenta la cantidad de materia y hay más desorden. ¿Por qué? Porque en distintos momentos puedo tener distintas posiciones de todas esas partículas. Más partículas, más posiciones diferentes. Un incremento de la cantidad de moles gaseosos causa un incremento de la entropía. Tanto en número de partículas como en moles, el efecto es el mismo. En los procesos de fusión, vaporización y sublimación, siempre la entropía aumenta, que sería esto, de fusión, de vaporización y de sublimación. Los inversos, que serían de congelación, condensación y deposición, la entropía disminuye. ¿Por qué? Porque tienden a formas más ordenadas. Los cambios de entropía del sistema, entonces, para una ecuación genérica A moles de A más B moles de B, que me dan C moles de C más D moles de D, la variación de entropía de la reacción sería la sumatoria de las entropías de los productos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de las entropías de los reactivos multiplicados por sus coeficientes estequiométricos. Expresado sintéticamente aquí lo tienen, y
la muestra de que estén multiplicados por sus coeficientes estequiométricos nos dice que la entropía, tal cual la entalpía, amén de ser una función de termodinámica de estado, es una propiedad extensiva del sistema, ¿sí? Y si el sistema libera calor, la entropía del sistema disminuye, pero la de los alrededores aumenta. Si el sistema absorbe calor, la entropía del sistema aumenta, pero el de los alrededores disminuye, ¿sí? Análisis de los procesos exotérmicos y endotérmicos respectivamente. En procesos reversibles y a temperatura constante se puede calcular la variación de entalpía de un sistema como calor sobre tiempo. Si el proceso químico se produce a presión constante, ese calor será la variación de entalpía del sistema. Entonces, como la variación de entalpía del sistema es igual a la del entorno, podemos dejarlo expresado de este modo. Tanto la entropía del sistema como la del entorno, nada más que serán de signos opuestos. Y la entropía del sistema, la entropía molar estándar, se mide en kilojoules por mol Kelvin, está tabulado, igual que los datos de la variación de entalpía en la tabla de datos termodinámicos de la guía, y la variación de entropía de la reacción se mide en joules por grado Kelvin, ¿sí? Tengan en cuenta siempre que son temperaturas absolutas. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía de una sustancia cristalina perfecta es cero en el cero absoluto de temperatura. Estaríamos en este caso, ¿sí? Porque entropía en función de temperatura, cuando estoy en el cero absoluto, la entropía es cero. Y aquí lo que va mostrando es cómo va aumentando la entropía a medida que voy cambiando de fase. La espontaneidad de las reacciones químicas dice que una reacción es espontánea cuando el delta G es igual a delta H menos T delta S, valor negativo de ¿quién? De la energía libre de Gibbs, ¿sí? Entonces, la espontaneidad de una reacción química dijimos que iba a depender de delta H y delta S. Para esto se define una nueva función termodinámica, que es la variación de energía libre o variación de energía libre de Gibbs. Para que la reacción sea espontánea, este valor de delta G expresado en función de delta H y delta S debe ser menor a cero, es decir, negativo. ¿Cuándo una reacción va a ser espontánea? Entonces, según sean positivos o negativos los valores de delta H y delta S, ya que siempre la temperatura en grados Kelvin, que es la temperatura absoluta, es positiva, se debe cumplir que para que sea espontáneo, delta H negativo, reacción exotérmica, más delta S positivo, desorden de productos mayor que la de los reactivos, el delta G siempre será negativo y la reacción será siempre espontánea. Al contrario, si la reacción es endotérmica, delta H positivo y delta S menor a cero, es decir, que la entropía de los productos es menor que la de los reactivos, el delta G siempre será mayor que cero y la reacción nunca será espontánea. Cuando decimos que la reacción no será espontánea, decimos que no ocurre en ese sentido y que puede ocurrir en el sentido opuesto o inverso al cual está planteado. Otras opciones serían que el delta H sea negativo, es decir, que la reacción sea exotérmica, la entropía negativa que disminuya y el delta G será negativo a temperaturas bajas. ¿Por qué? Porque este término será mayor que este. Y si no, será positivo a temperaturas altas, porque el delta S será mayor que el término T delta S será mayor que el término de delta H. Estoy siempre analizando estos dos términos. Y para una reacción endotérmica con delta H positivo, el delta S también positivo,
para que la reacción sea espontánea, es decir, que el delta G sea negativo, tiene que las temperaturas ser altas. ¿Por qué? Porque como a temperaturas altas, delta S es positivo, todo este término es negativo, si este término es mayor que este, la reacción será espontánea. Pero si las temperaturas son bajas, este término no será mayor al término positivo del delta H y la reacción no será espontánea. El mismo análisis lo tienen para estas gráficas, donde delta G va en aumento y temperatura en aumento, y cuando delta H es positivo o negativo, en este caso, cuando no son espontáneas y cuando sí son espontáneas. Un análisis al mismo que hicimos recién, pero a través de gráficas. Al finalizar esta unidad, debieran poder contestarse qué estudia la termodinámica, qué es la energía interna, cuánto trabajo puede realizar un sistema, para qué se utilizan los balances de calor, cuánto calor libera una reacción, y las funciones termodinámicas, entropía, entalpía y energía libre de Gibbs para definir la espontaneidad de una reacción química.